Ecuaciones logarítmicas. Antes de empezar, repasemos la definición del logaritmo. El logaritmo de un número b respecto a una base a es otro número c que corresponde al exponente al cual se debe elevar la base a para obtener el número b. Si nosotros lo escribimos con símbolos, quedaría de esta forma. Logaritmo en base a de un número b es otro número c, si solo si el número a, que es la base, elevado al número c, que es el logaritmo, es igual al número b, que es el logaritmando. Pero para que este logaritmo exista, se deben de cumplir ciertas condiciones. Las condiciones de existencia del logaritmo c son las siguientes. Respecto a la base tiene que ser un número mayor estricto que 0, es decir, un número positivo. Y a, también, la base debe ser un número diferente de 1. El logaritmando también debe ser un número mayor estricto que 0. Para resolver una ecuación logarítmica, seguiremos la siguiente estrategia. En primer lugar, realizaremos el estudio de la existencia de cada logaritmo de nuestra ecuación. En segundo lugar, debemos expresar todos los logaritmos en una misma base. En tercer lugar, aplicar propiedades de logaritmos para obtener un solo logaritmo en cada miembro de la ecuación o, en otro caso, obtener un solo logaritmo en un miembro y en el otro miembro un número. En cuarto lugar, debemos aplicar la definición de logaritmo o igualar los logaritmandos según sea el caso. Y en quinto y último lugar, resolver la ecuación comparando con la existencia. Veamos un ejemplo. Nos da la siguiente ecuación: 6 por logaritmo en base 8 de x más 6 entre paréntesis, menos logaritmo en base 2 de x al cuadrado más 6x entre paréntesis, igual al logaritmo en base 2 de 4. Comencemos con el estudio de la existencia. Debemos investigar para qué valores de x existe cada uno de los logaritmos de la ecuación. El primer logaritmo era logaritmo en base 8 de x más 6. Este logaritmo existe si y solo si se cumplen las tres condiciones. La base, que en este caso es 8, debe ser un número mayor estricto que 0, 8 debe ser diferente de 1, y el logaritmando x más 6 debe ser mayor estricto que 0. Obviamente, 8 es un número positivo y 8 es diferente de 1. Pero debemos averiguar para qué valores de x más 6 es mayor estricto que 0. Entonces, lo igualamos a 0, hallamos la raíz, que en este caso es x igual menos 6, y luego planteamos el signo de x más 6. Colocamos la raíz y el signo comienza del lado derecho con signo positivo porque el coeficiente principal es más 1 positivo. ¿Qué valores de x nos sirven? Nos sirven los valores desde menos 6 al más infinito, porque para estos valores x más 6 nos dará un valor positivo. El siguiente logaritmo era el logaritmo en base 2 de x al cuadrado más 6x. Este logaritmo existe si solo si la base 2 es mayor estricto que 0, la base 2 es distinto de 1 y el logaritmando x cuadrado más 6x es mayor estricto que 0. 2 mayor que 0 se cumple porque 2 es un número positivo y 2 es distinto de 1. Debemos hallar ahora para qué valores de x al cuadrado más 6x es mayor estricto que 0. Para eso igualamos a 0, hallamos las raíces, que en este caso son menos 6 y 0. Una vez halladas las raíces, vamos a plantear el signo de x cuadrado más 6x. Comenzamos del lado derecho con el signo del coeficiente principal, que es más 1, y nos queda más, menos, más. En este caso tenemos dos intervalos para los cuales se cumple que el signo de x cuadrado más 6x es positivo. El intervalo de menos infinito al menos 6 y el intervalo del 0 al más infinito. Tenemos un último logaritmo, que es el logaritmo en base 2 de 4. Este logaritmo existe si y solo si 2 es mayor que 0, lo cual se cumple, 2 es diferente de 1, que también se cumple, y 4 es mayor estricto que 0, que también se cumple. Nosotros debemos buscar la condición para la cual existen
todos los logaritmos de la ecuación. Y esta condición, como vemos aquí, es que la x sea mayor estricta que 0, porque tomando los valores de x mayores estrictos que 0, existe tanto el primer logaritmo como el segundo logaritmo. Por lo tanto, la condición de existencia de toda la ecuación será que la ecuación existe para todo x perteneciente a los reales, tales que x sea mayor estricto que 0. El segundo paso es expresar todos los logaritmos con la misma base. Tenemos dos logaritmos con base 2 y un logaritmo con base 8. Vamos a convertir el logaritmo en base 8 a un logaritmo en base 2. Para poder conseguir esto, vamos a utilizar la propiedad de cambio de base. La propiedad de cambio de base nos dice que el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo en una nueva base c del logaritmo en b dividido el logaritmo en base c, es decir, el logaritmo en la nueva base, de la base anterior, base a. Si aplicamos esta propiedad en este caso, nos quedará que el logaritmo en base 8 de x más 6 se convertirá en logaritmo en base 2 de x más 6 dividido logaritmo en base 2 de 8. Vamos a calcular el logaritmo en base 2 de 8, lo cual lo podemos hacer con nuestra calculadora haciendo logaritmo decimal de 8 dividido logaritmo decimal de 2, o simplemente aplicando la definición y pensando a qué exponente debo elevar el número 2 para obtener por resultado 8. Ese exponente es el número 3. Lo que vamos a hacer ahora es simplificar el 6 y el 3. Vamos a dividir 6 entre 3, lo cual nos da 2, y la ecuación ahora nos quedó con todos los logaritmos expresados en la misma base, que en este caso es la base 2. Generalmente cuando trabajamos con ecuaciones logarítmicas, la base que seleccionamos es la menor base. El tercer punto es aplicar propiedades de logaritmos para conseguir un solo logaritmo en cada miembro de nuestra ecuación, o que nos quede un solo logaritmo en un miembro y en el otro miembro nos quede un número. Como vemos acá, tenemos un número 2 multiplicando a un logaritmo en base 2 de x más 6. Así que lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia. Esta propiedad nos dice que el logaritmo en base a de la potencia b a la c es igual a c por el logaritmo en base a de b. Es decir, que el exponente de la potencia sale del logaritmo que da como factor multiplicando el logaritmo en base a de la base de la potencia. En nuestro caso, nosotros tenemos un número multiplicando el logaritmo. Así que vamos a aplicar la propiedad, pero a la inversa. Vamos a introducir ese número 2, que está como factor exterior, dentro del logaritmo como un exponente, en este caso del x más 6. Así que nos quedará logaritmo en base 2 de x más 6 elevado a la 2 menos logaritmo en base 2 de x al cuadrado más 6x igual al logaritmo en base 2 de 4. Ahora lo que nos queda es una sustracción entre dos logaritmos de igual base. Existe otra propiedad, que es la propiedad del logaritmo de una división, que nos dice que si tenemos el logaritmo en base a de b dividido c, eso es igual al logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c, si ambos logaritmos existen. Así que lo que vamos a hacer es aplicar esta propiedad convirtiendo el primer miembro de nuestra ecuación en un solo logaritmo de base 2. Este logaritmo nos quedará logaritmo de la expresión racional x más 6 al cuadrado dividido x al cuadrado más 6x. Y ese logaritmo será igual al logaritmo en base 2 de 4. Pasemos al cuarto punto de nuestra estrategia. Aplicar la definición del logaritmo o igualar logaritmandos. Cuando aplicamos la definición del logaritmo, nos queda un solo logaritmo en un miembro igual a un número. Ahí aplicamos definición del logaritmo. En este caso lo que tenemos es un logaritmo en base 2 de una expresión racional igual a un logaritmo en base 2 de 4, de un número. Cuando tenemos la igualdad entre dos logaritmos que tienen igual base, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad de las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son monótonas, crecientes o decrecientes. Esto quiere decir que no tienen imágenes repetidas. Si tenemos igual imagen es porque corresponden a las mismas preimágenes. Eso quiere decir que yo tengo
logaritmo en base 2 de algo igual al logaritmo en base 2 de otra cosa, los dos logaritmandos deben ser iguales. Así que nos quedará que x más 6 al cuadrado dividido x al cuadrado más 6x será igual a 4. El quinto punto de nuestra estrategia será resolver la ecuación comparando con la existencia. La ecuación nos había quedado de esta forma. Lo primero que haremos será pasar el denominador multiplicando al segundo miembro. Nos quedará x más 6 al cuadrado igual a 4 por x cuadrado más 6x. Así que vamos a desarrollar ambos miembros. En el primer miembro tenemos un binomio al cuadrado. Lo desarrollaremos utilizando la fórmula correspondiente. Y en el segundo miembro simplemente vamos a aplicar propiedad distributiva para desarrollar ese término. Nos quedará entonces x al cuadrado más 12x más 36 en el primer miembro y en el segundo 4x a la 2 más 24x. Pasamos todos los términos al primer miembro y ahora lo que haremos es reducir los monomios semejantes, es decir, papas con papas, lapiceras con lapiceras, como digo en mi rap. Así que nos quedará menos 3x al cuadrado menos 12x más 36 igual a 0. Aplicamos la fórmula de Bhaskara y hallamos las posibles raíces de nuestra ecuación. Nos quedará x igual menos 6 y x igual 2. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta comparar las raíces que nosotros acabamos de encontrar con la condición de existencia que obtuvimos en el primer paso de nuestra estrategia. Debemos ver si se cumplen o no estas condiciones en cada una de estas raíces. La condición de existencia a la cual habíamos llegado era que la ecuación existía para todo valor de x perteneciente a los reales, tales que x sea mayor estricto que 0, es decir, que x sea un número positivo. Por lo tanto, x igual menos 6 no cumple esta condición, así que no puede ser raíz de la ecuación. En cambio, x igual a 2 sí cumple la condición de ser un número mayor que 0, es decir, un número positivo. Por lo tanto, x igual 2 sí es raíz de nuestra ecuación. Así que el conjunto solución de nuestra ecuación será el conjunto formado con el número 2. Y así hemos terminado el estudio de la existencia y la resolución de una ecuación logarítmica. Hasta aquí llegamos por ahora y continuaremos en otro video. Hasta la próxima.